Caballo de Troya 1, JJ Benítez. Capítulo 3. Antes de dar por buena la nueva pista, repasé el mensaje, trazando y uniendo las palabras de arriba a abajo, de izquierda a derecha y hasta en diagonal. Pero fue inútil. Las únicas que arrojaban algo coherente, casualmente, eran las 5 primeras. Deward, rezaba el mensaje en inglés, Walks the Vigil in front of the tomb will reveal the ritual of Arlington Cemetery to you. Kian ritual lead you to Benjamin. Open your eyes before John Fitzgerald Kennedy. The Brotherly Stories 44, W. The Shadow of the Medlar Tree covers him in the late afternoon. Past and future are my legacy. ¿Qué había querido decir el mayor con esta sexta pista? Intuitivamente ligué la nueva frase con la última del mensaje. Pasado y futuro son mi legado. ¿Qué relación podía existir entre la llave, el pasado y el futuro? Animado por aquel súbito descubrimiento, aunque impotente, lo reconozco, para despejar tanto misterio, me dispuse a esperar las primeras luces de aquel jueves, que presentía particularmente intenso. Al apearme aquel jueves, 5 de noviembre de 1981, frente a la sucursal de correos de la calle Benjamin Franklin, noté que las rodillas se me doblaban. En mi mano derecha, cerrada como un cepo, la pequeña llave que me entregara el mayor en el Yucatán aparecía ligeramente empañada por un sudor frío e incómodo. Inspiré profundamente y crucé el umbral, dirigiéndome con paso decidido hacia el muro donde relucía el enjambre de casilleros metálicos. Había sido un acierto, sin duda, esperar a que el reloj marcara las 10 de la mañana. Decenas de personas se afanaban en aquellos momentos en las diferentes dependencias de correos. Al situarme frente al apartado número 21, un nutrido grupo de ciudadanos, especialmente personas de edad, procedía a abrir sus respectivos depósitos, indiferentes a cuanto les rodeaba. Pasé la llave a mano izquierda y, en un gesto mecánico, sequé el creciente sudor de la palma derecha contra la pana de mi pantalón gris. Volví a respirar lo más hondo posible y recobré la pequeña llave, llevándola temblorosamente hasta la cerradura. Pero los nervios me traicionaron. Antes de que pudiera comprobar siquiera si entraba o no en el orificio, la llave se me fue de entre los dedos, cayendo sobre el pulido embaldosado blanco. El tintineo de la pieza en sus múltiples rebotes sobre el pavimento me hizo palidecer. Me lancé como un autómata tras 32. La maldita llave, furioso contra mí mismo por tanta torpeza. Pero, cuando me disponía a recogerla, una mano larga y segura se me adelantó. Al levantar la vista, un hilo de fuego me perforó el estómago. El servicial individuo era uno de los policías de servicio en la sucursal. En silencio, y con una abierta sonrisa por todo comentario. El agente extendió su mano y me entregó la llave. Dios quiso que supiera corresponder a aquel gesto con otra sonrisa de circunstancias y que, sin abrir siquiera los labios, diera media vuelta en dirección al casillero número 21. Ahora tiemblo al pensar en lo que hubiera podido ocurrir si aquel representante de la ley me hubiera hecho alguna pregunta. Con el susto todavía en el cuerpo, tanteé el orificio con la punta de la llave. El corazón brincaba sin piedad. Por favor, entra. Entra. Dulcemente, como si me hubiera oído, la llave penetró hasta la cabeza. Me dieron ganas de gritar. Había entrado. En realidad no era mi mano derecha la que sujetaba la llave. Era mi corazón, mi cerebro y todo mi ser. Antes de proseguir, miré cautelosamente a izquierda y derecha. Todo parecía normal. Tragué saliva e intenté abrir. Por más que tiré hacia afuera, la portezuela metálica no respondió. Sentí como otra ola de sangre golpeaba mi estómago. ¿Qué estaba pasando? La llave había entrado en la ranura. ¿Por qué no conseguía abrir el apartado? En mitad de tanto nerviosismo y ofuscación, comprendí que estaba forzando la cerradura en un solo sentido, el izquierdo. Giré entonces hacia la derecha y la portezuela se abrió con un leve chirrido. Me hubiera gustado poder detener el tiempo. Después de tantos sacrificios, angustias y quebraderos de cabeza, allí estaba yo, a las 10:15 del jueves, 5 de noviembre de 1981, a punto de esclarecer el misterio del mayor. En aquellos instantes, aunque parezca increíble, antes de proceder a la exploración del apartado, sentí no disponer de una cámara fotográfica. Pero un elemental sentido de la prudencia me hizo dejar el equipo en el hotel. Alargué la mano y tanteé la superficie metálica del casillero. En la semipenumbra medio adiviné la presencia de un par de bultos. Estaban al fondo del estrecho nicho rectangular. Al palparlos los identifiqué con algo parecido a tubos o cilindros. Extraje uno y vi que se trataba de una especie de cartucho de cartón, de unos 30 centímetros de longitud, perfecta y sólidamente protegido por una funda de plástico o de papel plastificado. Su peso era muy liviano.
No presentaba inscripción o nombre alguno, excepción hecha de un pequeño número, un 1, dibujado 33. En negro y a mano sobre una pequeña etiqueta blanca, pegada o adherida a su vez sobre una de las caras circulares del cilindro. Todo ello, como digo, bajo un brillante material plástico, cuidadosamente fijado al cartucho. Me apresuré a sacar el segundo bulto. Era otro cilindro, gemelo al primero, pero con un 2 en otra de sus caras. De pronto comencé a experimentar una extraña prisa. Tuve la intensa sensación de que era observado. Pero, dominando el deseo de volverme, introduje la mano en el apartado haciendo un tercer registro. Mis dedos tropezaron entonces con un sobre. Lo situé en la boca del nicho y, antes de retirarlo, me aseguré que el casillero quedaba vacío. Repasé, incluso, las paredes superior y laterales. Una vez convencido de que el box número 21 había quedado totalmente limpio, eché mano de aquel sobre blanco y, sin examinarlo siquiera, procedí a cerrar la puerta. Aparentando naturalidad, guardé la llave y me dirigí a la salida de la sucursal. Por un momento me dieron ganas de correr. Pero, sacando fuerzas de flaqueza, me detuve a medio camino. Prendí uno de los últimos ducados y aproveché aquella fingida excusa para volverme. La verdad es que no aprecié nada sospechoso. El intenso movimiento de ciudadanos había disminuido ligeramente, aunque aún se apreciaban pequeños grupos frente a las mesas de mármol, en los distintos mostradores y junto a los bloques de los apartados. Algo más sosegado, y suponiendo que aquel presentimiento podía deberse a mi excitación, crucé el umbral, alejándome de la oficina de correos. 3/4 de hora más tarde, colgaba en el pomo de la puerta de mi habitación el cartel verde de «No molesten». Deposité ambos cartuchos sobre el cristal de la mesita que me servía de escritorio y retrocedí un par de pasos. Lo había conseguido. Durante algunos minutos, con el sobre entre las manos, disfruté de aquel espectáculo. No podía sospechar siquiera lo que contenían aquellos cilindros de cartón, pero eso, en aquellos instantes, era lo de menos. Lo había conseguido. Lo daba todo por bien empleado. Tiempo, dinero, soledad. Me dejé caer sobre el entarimado y, como si se tratase de una película, fui recordando los pasos que había seguido en aquellos meses. Pero, finalmente, la curiosidad se impuso y rasgué el sobre. En el exterior no había una sola palabra o indicación. Nada más sacar la hoja de papel que contenía, identifiqué la letra picuda y agitada del mayor. 34. Estaba fechada el 7 de abril de 1979, en Washington después de Cristo. En ella, simplemente, hacía constar que su hermano, en el gran viaje había fallecido 2 años atrás, en 1977, y que, siguiendo los impulsos de su propia conciencia, ese mismo 7 de abril de 1979 daba por concluido el diario de dicho viaje. El breve mensaje finalizaba con las siguientes palabras. Solo pido a Dios que nuestro sacrificio pueda ser conocido algún día y que lleve la paz a los hombres de buena voluntad, de la misma forma que mi hermano y yo tuvimos la gracia de encontrarla. Al pie de la nota, el mayor suplicaba que la persona que tuviera acceso al diario y a la presente misiva, respetara el anonimato de ambos. Por esta razón he suprimido la identidad de la persona a la que hace mención el mayor, denominándole hermano suyo. Puedo aclarar, eso sí, que no se trata en realidad de un hermano de sangre, sino de una calificación puramente espiritual. Mi primera reacción al leer la esquela fue consultar la clave. Aquella confesión del fallecido oficial de la USAF parecía encajar de lleno en la cuarta y no menos misteriosa frase. El hermano duerme en 44, W. La sombra del níspero le cubre al atardecer. De nuevo brotó en mí el nombre de Arlington. Sí, ahora sí puede tener sentido, me dije a mí mismo. Ahora empiezo a comprender. Había que visitar de nuevo el cementerio. En realidad, tal y como pude verificar al leer el diario del mayor, las 2 últimas frases de su mensaje cifrado no eran otra cosa que una confirmación, para la persona que llegara hasta su legado, de la realidad física de su compañero en el gran viaje y, obviamente, de la naturaleza del referido diario. En honor a la verdad, después de conocer aquella increíble información que había sido encerrada en los cilindros, tampoco era vital la localización del fallecido compañero de mi amigo. Los que me conocen un poco saben, sin embargo, que me gusta apurar las investigaciones y con mayor motivo si, como en aquellos momentos, me hallaba tan cerca del final. Pero las sorpresas no se habían terminado en aquel imborrable jueves. Antes de proceder a la solemne apertura de los cartuchos de cartón, coloqué el sobre junto a los cilindros y los fotografié a placer.
Acto seguido, y tras comprobar que el plástico protector no ofrecía el menor resquicio por donde empezar la labor de extracción, tomé una de 35. Mis cuchillas de afeitar y, delicadamente, separé el círculo que cubría una de las caras del cilindro. Precisamente, la opuesta a la que presentaba aquella pequeña etiqueta con el número 1. Nerviosamente palpé el cartón. Parecía muy sólido. Después de un minucioso, casi me atrevería a llamarlo microscópico, examen, me vi obligado a sajarlo por su circunferencia. Una hora después, la pertinaz tapadera, de 5 milímetros de espesor y 10 centímetros de diámetro, saltaba al fin, dejando al descubierto el interior del tubo. Segundos después aparecía ante mí un mazo de papeles, perfectamente enrollados. Había sido introducido en una funda de plástico transparente, herméticamente grapada por la parte superior. Tuve que valerme de un pequeño cortaúñas para hacer saltar las 17 grapas. Con una excitación difícil de transcribir, eché una primera ojeada a los documentos y comprobé que habían sido mecanografiados a un solo espacio y en lo que nosotros conocemos como papel Biblia. Cada folio, de 20x 31 centímetros, hasta un total de 250, había sido firmado y rubricado en la esquina inferior izquierda por el mayor. Era la misma letra, y yo diría que la misma tinta, que figuraba al pie de la misiva que había retirado del apartado de correos número 21 y que acababa de abrir. El texto, en inglés, me arrebató desde el momento en que fijé mis ojos en él. Y creo que no hubiera podido despegarme de su lectura, de no haber sido por aquella inesperada llamada telefónica. Hacia las 13 horas, como digo, el teléfono de mi habitación me devolvió a la cruda realidad. Señor Benítez. Soy yo, dígame. Dos señores preguntan por usted, ¿están aquí? ¿Dos señores? Pregunté a mi vez, desconcertado ante la súbita visita. ¿Quiénes son? Un momento, dudó el empleado del hotel, no lo sé. ¿Quién podía tener interés en verme? Es más, pensé con un extraño presentimiento, ¿quién sabe que estoy en Washington? Uno de ellos, me anunció el recepcionista a los pocos segundos, afirma ser del FBI. Ah. Exclamé con un hilo de voz. Bueno, ahora mismo bajo. Todo había sido tan rápido e imprevisto que, al poco de colgar el auricular, comencé a palidecer. No era lógico ni normal que el FBI se interesara por mí. ¿Qué podía haber ocurrido? ¿En qué nuevo lío me había metido? De pronto recordé. Días atrás yo había cometido la torpeza de interesarme cerca de la embajada española y del Pentágono por los posibles familiares del mayor. Mientras recogía precipitadamente los cilindros y el sobre, ocultándolos en el fondo de la bolsa de mis cámaras, un torbellino de temores, hipótesis y contrahipótesis embarullaron aún más mi 36. Cerebro. Con la llave de mi habitación entre las manos y muerto de miedo, me presenté en el hall. Dos individuos de fuerte complexión y pulcramente trajeados se levantaron de los butacones situados frente a la puerta del ascensor. No tuve oportunidad siquiera de aproximarme al mostrador de recepción y preguntar por mis insólitos visitantes. Con una sonrisa un tanto forzada, uno de ellos me salió al paso extendiendo su mano. ¿El señor Benítez? Al presentarme, el que había estrechado mi mano en primer lugar y que parecía llevar la voz cantante, me invitó a sentarme con ellos. No se preocupe, anunció con un evidente deseo de tranquilizarme, se trata de una simple rutina. Yo también me esforcé en sonreír, al tiempo que les rogaba que se identificaran. Por teléfono, añadí, me han dicho que uno de ustedes es agente del FBI. ¿Podría ver sus credenciales? Instantáneamente, y como si aquella petición mía formara parte de un ceremonial igualmente rutinario y habitual, ambos sacaron del interior de sus chaquetas sendas carteras de plástico negro. En la primera, perteneciente al que me había identificado nada más verme en el hall, pude leer, con caracteres que destacaban sobre el resto, las palabras Federal Bureau of Investigation. Aquello, en efecto, correspondía a las famosas siglas FBI u Oficina Federal de Investigación. En la segunda credencial, que no fue retirada de mi vista con tanta rapidez como la del agente del FBI, pude leer, en cambio, lo siguiente. Departamento de Estado. Oficina de prensa y algo así como una dirección. 2201 C Street, Washington después de Cristo, y un número que empezaba por 202, 632. Muchas gracias, repuse con más miedo, si cabe. Ustedes dirán. Sabemos quién es usted y conocemos igualmente su condición de periodista español, replicó el miembro del FBI, al tiempo que abría una pequeña libreta y rechazaba amablemente uno de mis cigarrillos, y se nos ha comunicado que el pasado martes, a las 11:15 de la mañana, usted se interesó por los posibles parientes del mayor.
Joder, qué tíos. Pensé. Vaya servicio de información. Pues bien, prosiguió el agente, indicándome las notas que aparecían en su blog, en primer lugar queríamos averiguar si estos datos son correctos. Efectivamente. Lo son. En ese caso, nos gustaría saber por qué tiene usted ese interés por la familia del mayor. 37. Mi cerebro, despierto a causa, digo yo, del miedo, fue buscando las respuestas con una frialdad que aún me asusta. Bueno, es una vieja historia. Conocí al mayor en uno de mis viajes a México y entablé con él una sincera amistad. Nos escribimos y hace unas semanas, mentí, al visitar nuevamente aquel país, supe que había fallecido. Sin pestañear, sostuve la desconcertada mirada del yanqui. Quizá esperaba otra versión y, al comprobar que le decía la verdad, cuando menos, parte de la verdad, se mostró indeciso. Ese fue su primer error. Antes de que acertara a formular una nueva pregunta, aproveché aquellos segundos y tomé la iniciativa. Ustedes sabrán también que yo soy investigador y escritor del fenómeno ovni, el agente sonrió. En cierta ocasión, seguí improvisando, el mayor me dio a entender que sabía de cierta información, relacionada con este tema. Y me dio el nombre de un compañero que reside en los Estados Unidos, él me daría los datos, siempre y cuando yo supiera esperar a que falleciera el mayor. Mi interlocutor, tal y como yo deseaba, mordió el anzuelo. ¿Puede decirnos el nombre de esa persona? Fingí una cierta resistencia y añadí. La verdad es que no me gustaría perjudicar a nadie. No se preocupe. Está bien. No tengo inconveniente en darles el nombre de esa persona que busco, siempre y cuando ustedes me mantengan al margen y respondan a una pregunta. Los dos personajes cruzaron una mirada de complicidad y el funcionario del Departamento de Estado, que no había abierto la boca hasta ese momento, preguntó a su vez. ¿De qué se trata? ¿Podrían ustedes proporcionarme una pista sobre algún familiar del mayor o sobre ese amigo al que trato de localizar? Antes de que su compañero tuviera tiempo de responder, el agente del FBI intervino de nuevo. Trato hecho. Díganos, ¿cómo se llama esa persona con la que usted debe contactar? Al tomar nota del nombre y primer apellido del hermano de viaje del mayor, el agente titubeó y cruzó una nueva y fugaz mirada con su acompañante. Ese fue su segundo error. Aquella casi imperceptible vacilación terminó por alertarme. En ese instante, por primera vez, comencé a tomar conciencia de que me había aventurado en un asunto sumamente peligroso. Aquellos individuos, 38. Eso saltaba a la vista, sabían mucho más de lo que decían. Pero lo peor no era eso. Lo dramático es que, por esas casualidades del destino, tenía en mi poder una información que empezaba a quemarme entre las manos y por la que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos hubieran sido capaces de todo. ¿Y qué hay de esa pista? Presioné con fingido aire de satisfacción. El agente del FBI guardó silencio y, tras escribir algo en una de las hojas de su libreta, la arrancó, poniéndola en mis manos. Es todo lo que podemos decirle, masculló con desgana. Creemos que se trata de uno de los parientes del mayor. En el papel pude leer el nombre de la ciudad de Nueva York y dos apellidos. Simulé una cierta contrariedad. Pero, ¿no pueden decirme algo más? Los individuos se pusieron en pie y, tras desearme suerte, se alejaron hacia la puerta de salida. Sin quererlo, aquellos gorilas me habían brindado la mejor de las excusas para salir de Washington a toda prisa. Antes de regresar a mi habitación, tuve el acierto de asomarme disimuladamente por la puerta giratoria del hotel y ver cómo los agentes se introducían en un coche azul metalizado, aparcado a 20 o 30 metros de donde me encontraba. Me interné de inmediato en el hall, dirigiéndome hacia el ascensor y notando sobre mí el peso de la curiosa mirada del recepcionista. Antes de cerrar la puerta de mi habitación, volví a colgar el anuncio de no molesten y eché la cadena de seguridad. Las rodillas empezaron entonces a temblarme y tuve que dejarme caer sobre la cama. Supongo que mi perturbación se debía en parte a aquella, digamos, delicada visita y, sobre todo, a lo que contenía aquel primer cilindro. No sé el tiempo que permanecí tumbado en la cama, con la vista perdida en la penumbra de mi habitación. Una cosa sí estaba clara en todo aquel embrollo. Ahora más que nunca tendría que actuar con pies de plomo. Si el FBI había tomado cartas en el negocio era porque, lógicamente, estaba al corriente del gran viaje que habían realizado el mayor y su hermano. No hacía falta ser un águila para percibir que los servicios de inteligencia norteamericanos no estaban dispuestos a que aquella información secreta se filtrara a la prensa. De momento, la exquisita prudencia del mayor me había proporcionado una cierta ventaja. Y estaba dispuesto a utilizarla, naturalmente. Si el FBI y el Departamento de Estado
que sabían muy bien del fallecimiento de los dos veteranos de la USAF, seguían creyendo que yo solo trataba de localizar al amigo del mayor, quizá mi salida del país fuera más fácil de lo previsto. Esta, en síntesis, fue la resolución más importante que terminé por adoptar en aquel mediodía del jueves 5 de 39 noviembre de 1981. Volver a España de inmediato, y con mi tesoro, por supuesto. Salté de la cama y me dispuse a poner en práctica la última fase de mi plan, la visita al Cementerio Nacional de Arlington. Aunque, repito, la confirmación de la muerte del compañero y hermano de mi amigo no revestía ya una especial importancia, en mi fuero interno necesitaba cerrar aquel misterioso círculo que constituía la clave. Preparé las cámaras y consulté mi reloj. Eran las 2 de la tarde. Aún me restaban otras 3 horas para que el camposanto cerrara sus puertas al público. Pero, cuando me disponía a abandonar la habitación, un elemental sentido de la prudencia me obligó a asomarme a la ventana. Por un momento no reaccioné. Aparcado junto a la acera de la fachada del hotel, en el mismo lugar en que yo lo había visto a eso de las 13:30 horas, seguía el turismo de color azul metalizado de los agentes que me habían visitado. Instintivamente me eché atrás y cerré la ventana. No podía tratarse de una casualidad. ¿Aquel era el vehículo del FBI? Estaba claro que había subestimado a los agentes. Si me arriesgo a salir ahora, reflexioné, buscando una solución, ¿qué puede ocurrir? Cabía la nada fantástica posibilidad de que fuera discretamente seguido, o lo que podía ser mucho peor, que aprovecharan mi ausencia para registrar la habitación. Esta última idea me llenó de espanto. ¿Qué podía hacer? Tampoco me resignaba a permanecer enclaustrado entre aquellas 4 paredes, de pronto me vino a la memoria la escalera de incendios. Sí, me dije a mí mismo, tratando de animarme, ahí puede estar la salida. Prendí la televisión y, procurando hacer el menor ruido posible, abrí lentamente la puerta. El pasillo aparecía desierto. Rápidamente me situé al fondo del corredor, frente a la salida de emergencia. A diferencia de lo que suele ocurrir con los hoteles españoles, los norteamericanos procuran que estas puertas permanezcan permanentemente abiertas. Al asomarme al exterior, desde la plataforma metálica o descansillo que une la escalera con la 6ª planta en la que me encontraba, comprobé que aquella salida conducía directamente a una calle estrecha y poco transitada. En las inmediaciones no había un solo vehículo. Eso me tranquilizó. A los pocos minutos cerraba de nuevo la puerta de mi habitación y me preparé para la fuga. Lo más importante era no levantar sospechas. Así que, siguiendo un metódico plan, telefoneé al room service y solicité un frugal almuerzo. A continuación me desnudé, enfundándome el pijama. 40. Marqué el número de conserjería y adoptando un tono lento y cansino, le expliqué al empleado de turno que estaba muy fatigado y que deseaba dormir. Por último, y tras insistir en que no me pasara ninguna llamada, le rogué que me despertara a las 6:30 de la tarde. Sí, como yo sospechaba, los responsables del hotel tenían órdenes de vigilar y comunicar mis entradas y salidas. Esta podía ser una buena coartada. A los 15 minutos, un camarero llamaba a la puerta. Empujó el carrito con la comida y, tras depositar en su mano una sustanciosa propina, le anuncié que no se molestara en regresar para recoger la pequeña mesa rodante. Yo mismo la sacaré al pasillo cuando me despierte, remaché. El hombre pareció conforme y desapareció corredor adelante, mientras yo volvía a colgar el cartel de no molesten. Me vestí en segundos, pellizqué uno de los panecillos y cargué con la bolsa de las cámaras, en cuyo fondo había depositado los cartuchos de cartón y la carta del mayor. Mi reloj señalaba las 14:45. Tras asegurarme que la puerta de mi habitación quedaba perfectamente cerrada, guardé la llave y, como un fantasma, salvé los 30 pasos escasos que me separaban de la salida de urgencia. Al cerrarla tras de mí dediqué unos segundos a una exhaustiva exploración de la calle y de los tramos que debía descender. Todo se hallaba tranquilo. Sin perder un minuto más, me precipité escaleras abajo, procurando pisar con las puntas de las botas. Al alcanzar el penúltimo descansillo me detuve. El corazón no me cabía en el pecho, lancé una ojeada y, tras comprobar que el camino seguía expedito, continué con un exceso de optimismo. Y hago esta observación porque, al encararme con los últimos peldaños, a punto estuve de romperme la crisma. Yo no había contado con un pequeño gran obstáculo. La escalera de incendios moría a una considerable altura sobre el suelo. Me asomé y comprendí con angustia que, si pretendía mantener mi fuga, primero debería saltar aquellos 2 o 3 metros. La verdad es que nunca supe con certeza a qué distancia me hallaba del pavimento. Tenía que actuar con rapidez. O regresaba a la 6ª planta o me lanzaba.
Mi posición al final de aquella escalera de incendios era francamente comprometida. Cualquier viandante que acertara a pasar en aquellos instantes podía descubrirme. Tragué saliva y pegué la bolsa a mi vientre, rodeándola con ambos brazos. Después, en un acto de pura inconsciencia, salté. A pesar de la flexión de piernas, el golpe fue respetable. En mi afán por proteger el equipo fotográfico, me incliné en exceso hacia un costado, rodando cuán largo soy por el duro cemento. 41. Pocas veces me he incorporado a tanta velocidad. Mi única preocupación, la verdad sea dicha, era que alguien hubiera podido verme saltar. Pero la fortuna parecía aún de mi lado. La callejuela seguía solitaria. Limpié la zamarra con un par de palmetazos y salí pitando hacia el cruce que se adivinaba al fondo. Si todo funcionaba como yo deseaba, al otro lado de la manzana y en dirección opuesta a la que yo había tomado, debería continuar el turismo del FBI. 20 minutos más tarde, cuando mi reloj estaba a punto de señalar las 3:30, un taxi me situaba en el Memorial Drive, a las puertas mismas del cementerio. Aunque en mi rápido desplazamiento hasta Arlington yo no había apreciado, a pesar de mis constantes miradas hacia atrás, que nos siguiera el temido vehículo azul, en esta nueva visita al cementerio de los héroes norteamericanos, evité el ingreso por la puerta principal. Caminé por el paseo de Schley y a los 5 minutos me presenté ante el mostrador del Temporary Visitors Center. Sinceramente, mientras le explicaba a una de las funcionarias que mi propósito era localizar la tumba de un viejo amigo, mis esperanzas, a la vista de los escasos datos que poseía, no eran muy sólidas. La mujer tomó nota del nombre y apellidos, así como del año del supuesto fallecimiento, 1977, y sin más, como si aquella consulta fuera una de tantas, dio media vuelta y se dirigió a un monitor de televisión, situado a la izquierda de la sala. Le vi teclear y a los pocos segundos en la pantalla del terminal del ordenador surgieron unos signos y palabras de color verde que no alcancé a descifrar. Acto seguido, la funcionaria tomó uno de los pequeños mapas que yo ya conocía y escribió en rojo el primer apellido y el nombre de mi amigo y en la línea inferior, en negro y en los espacios destinados a la grave, tumba, y a la sección, los números correspondientes a cada una de ellas. ¿Conoce el cementerio?, me preguntó. No mucho. Bien, es fácil, añadió con su tono monótono. Nosotros estamos aquí con el rotulador rojo, marcó el Temporary Visitors Center y a continuación trazó una línea sobre el paseo del Infante y de Lincoln. Con una precisión que me dejó estupefacto, señaló un punto en la sección 43, concluyendo. Aquí hallará la lápida. Si va a pie son 10 minutos. Muchas gracias. Es posible que la señorita interpretara aquel agradecimiento y mi larga sonrisa como un sentimiento lógico al poder ubicar tan rápidamente a la persona que buscaba. Pero los tiros iban en otra dirección. Mientras caminaba hacia el punto indicado en el plano, mi excitación 42 fue en aumento. El hecho de que la computadora de Arlington hubiera respondido afirmativamente, declarando que allí, en efecto, había sido sepultado el hermano del mayor, me había hecho vibrar de emoción, olvidando momentáneamente mis pasados sinsabores. En el cruce del Infant Drive con el Lincoln Drive me detuve. Si las indicaciones de la funcionaria no estaban equivocadas, debía encontrarme a poco más de 300 metros de la sepultura. Al repasar el mapa advertí otro detalle que precipitó mi alegría. Las coordenadas 44 y W confluían matemáticamente en aquella área de la sección 43. Esto despejaba la primera parte de la cuarta frase de la clave del mayor. El hermano duerme en 44, W. El pequeño sendero asfaltado me condujo hasta una pradera en la que se alineaban cientos de lápidas blancas, de apenas medio metro de altura. Consulté el número de la tumba y, tras varios paseos por el cuidado césped, el nombre y apellidos del también oficial de la USAF surgieron ante mí casi como un milagro. Una pequeña cruz encerrada en un círculo, había sido grabada, como en el resto de las sepulturas de Arlington, en la parte superior de la piedra. Debajo, la identidad del fallecido, su graduación, el ejército al que había pertenecido y las fechas de su nacimiento y muerte, respectivamente. Eso era todo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Aquel hombre, al igual que mi viejo amigo, el mayor, había sido inhumado sin una sola alusión a la fascinante misión que había llevado a cabo en vida. Y lo peor es que su propio país, al menos los servicios de inteligencia, estaba empeñado en que dicho viaje siguiera clasificado como secreto y confidencial. En el horizonte, difuminado entre el verde, el amarillo y el rojo de los árboles del cementerio nacional, el blanco monolito erigido a la memoria del primer presidente de los Estados Unidos señalaba paradójicamente a los cielos. Me arrodillé y juré que lucharía hasta el final.
Nada ni nadie me detendría ante aquel compromiso de difundir el legado de aquellos hombres. A las 4:30, después de fotografiar la lápida, y cuando me disponía a retirarme, una sombra me sobresaltó. Parte de la inscripción había empezado a oscurecerse. Levanté la vista y reparé en un arbolillo. Era un níspero. La sombra del níspero, recorre la última parte de la cuarta frase del mensaje del mayor, le cubre al atardecer. Quedé absorto, contemplando cómo la cimbreante sombra de aquel humilde compañero de soledad iba robando la luz de la piedra, segundo a segundo. Al observar la pradera caí en la cuenta que aquel era el único árbol que crecía junto a esta sección del camposanto. Ya no había 43. Duda. La clave estaba resuelta. Recogí algunas de las níspolas que habían caído sobre el césped y las guardé en mi bolsa. Por último, corté una pequeña rama y la deposité al pie de la lápida. Poco a poco, con un sol moribundo a mis espaldas, fui alejándome de aquel lugar. No he vuelto a ver el frágil níspero de hojas verdes y diminutas que acompaña al héroe norteamericano, pero ambos sabemos que aquella tarde, parte de mi corazón quedó en Arlington. En mi plan original de fuga yo no había previsto, ni mucho menos, que el regreso fuese precisamente por la puerta principal del hotel. Ahora que lo pienso con una cierta perspectiva, de haber sabido entonces que no existía posibilidad de acceso desde la callejuela posterior a la escalera de incendios, lo más seguro es que no me hubiera jugado el todo por aquella innecesaria comprobación en el Cementerio Nacional de Arlington. Pero ya no podía echarme atrás. Soy hombre que acepta los riesgos y, además, encantado. El crepúsculo había empezado a adormilar los colores de la gran ciudad cuando el taxi se detuvo frente a la puerta giratoria de mi hotel. Mientras abonaba la carrera, respiré aliviado al reconocer frente a mí, a una veintena de pasos, el turismo de mis perseverantes guardianes. O mucho me equivocaba, o aquellos individuos me creían durmiendo a pierna suelta. Pronto iba a comprobarlo. Salté del taxi y crucé la acera, mirando de reojo hacia mi izquierda. Aunque fue cuestión de segundos, pude percibir cómo uno, el que permanecía al volante, se agitaba, tocando con precipitación el hombro de su compinche, que se hallaba en un periódico. No sé qué pudo suceder después. Me colé en el hall como una exhalación, evitando el ascensor. Gracias al cielo, el recepcionista se encontraba de espaldas y presumo que no me vio desaparecer escaleras arriba. Jadeando y maldiciendo el tabaco irrumpí en mi habitación, en el momento preciso en que sonaba el teléfono. Traté de recobrar el pulso y lo dejé sonar un par de veces. Al descolgarlo reconocí la voz del recepcionista. Disculpe, señor, anunció el empleado en un tono muy poco convincente, me dijo usted que le llamara a las 5:30 o a las 6:30. Me dieron ganas de ponerle como un trapo. Pero disimulé, dando por sentado que junto al recepcionista debía encontrarse alguno de los agentes, si no los dos. A las 6:30, por favor, respondí con voz seca y cortante. Disculpe, señor, ha sido un error. Acepté las disculpas y, por lo que pudiera ocurrir, me desnudé, dando buena cuenta del olvidado almuerzo. Eran las 5:30 de la tarde. 44. Si el FBI tragaba el cebo y estimaba que todo había sido una confusión y que yo no me había movido para nada de mi habitación, quizá aquellas últimas horas en Washington no fueran demasiado difíciles. Pero, ¿y si no era así? Había que salir de dudas. Y empecé a maquinar un nuevo plan. Era necesario que averiguase hasta qué punto creían en mis palabras. Mi preocupación, como es fácil adivinar, estaba centrada en los documentos. Tenía que ponerlos a salvo a cualquier precio. Pero, ¿cómo? Pasé más de media hora reconociendo y explorando hasta el último rincón de la habitación. Sin embargo, ninguno de los posibles escondites me pareció lo suficientemente seguro. Llegué, incluso, a desenroscar la alcachofa de la ducha, considerando la posibilidad de enrollar y ocultar parte del diario del mayor en el tubo que sobresalía a algo más de 35 centímetros de la pared del baño. Gracias a Dios, el instinto o la intuición, o ambos a un mismo tiempo, me hicieron recelar y, finalmente, me decidí por la solución más simple, y arriesgada. Perforé cuidadosamente el segundo cilindro y extraje otro paquete de folios, igualmente protegido en una funda de plástico transparente y minuciosamente grapada. Arrojé todas las grapas en el interior de la botella de vino, que había quedado medio vacía, y con la ayuda de varias tiras de cinta adhesiva, sujeté ambos mazos de folios a mi pecho y espalda, respectivamente. Después me vestí cuidadosamente, procediendo a rellenar los cartuchos de cartón con rollos de fotografía, aún sin estrenar. Los deposité en el fondo de la bolsa de las cámaras y retiré las películas de ambas máquinas, sustituyéndolas por otras, aún vírgenes.
Mi propósito era salir del hotel, a cuerpo descubierto y dejar el campo libre a los tipos del FBI. Corría el gravísimo peligro de que, en lugar de registrar mi habitación, optaran por seguirme y cachearme. En este segundo supuesto, los documentos habrían volado en cuestión de minutos. En previsión de que esa delicada circunstancia llegara a hacerse realidad, guardé los rollos de TriX y de diapositivas que había obtenido en mi reciente investigación en México, así como las imágenes de Arlington, en los bolsillos de la zamarra y del pantalón. En caso de registro, pensé, siempre es mejor que localicen primero las películas. Quizás se den por satisfechos y se olviden del resto. No es que aquella estratagema me convenciera excesivamente, pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Corté las colas de las películas de una decena de rollos, todavía sin emplear, y los alineé sobre el reducido escritorio, simulando que se trataba del fruto de mi trabajo gráfico en aquellos últimos días.